Hermanos, buenas noches. Un gusto tener eh, el estudio aquí con parte del sábado por la noche, cuando ya, digamos, estamos por terminar la semana descansando y pues estos momentos que estamos de reposo vamos a dedicarlos al Señor un rato, que espero que sea de bendición y el Señor siempre tiene mucho que estarnos recordando en su palabra y por medio de los estudios pues es como vamos a tener que ir aprendiendo un poquito de lo mucho que tiene para nosotros en nuestras vidas y vamos a continuar el segundo capítulo, bueno, no capítulo, segunda parte de este capítulo 32 de segundo de Crónicas, donde vamos a hacer un pequeño recordatorio en los versículos anteriores, ¿no? Recordemos que este Sennacherib había enviado un mensaje a Ezequías, ¿no? Y a todo el pueblo de Judá por el cual se denunciaba así él mismo, ¿no? Dejaba al descubierto la poca confianza o inutilidad que tenían los otros dioses de los pueblos que Sennacherib había conquistado, ¿no? Les declaraba que esos dioses pues realmente eran inútiles en confiar en ellos porque aquí este pueblo de Asiria había conquistado todas esas, a pesar de tantos dioses que ellos pudieron haber tenido, no eran nada comparado con el dios que ellos tenían y que él realmente estaba pues presumiendo, ¿no? Todo lo que él había hecho junto con, dice, con sus padres y antecesores, ¿no? Era un pueblo bastante poderoso y pues estaba subrayando eso, ¿no? Y que les estaba comunicando al pueblo de Judá que cómo podían confiar en ese Dios que ellos tenían. Y también pues les estaba recalcando que Ezequías había quitado esos altares altos, había quitado todos esos dioses, esos, no sé, todo lo que tenían de idolatría y que nada más iban a adorar a un solo Dios y en un solo lugar. Ya había quitado todo eso Ezequías. Entonces, pues aquí este Sennacherib pues les menciona todo eso, ¿no? Y les grita a todo el pueblo para que ellos pues realmente pues empezaran a dudar de este Dios que conocían. Pero sabemos que pues realmente esos dioses que todos los pueblos tenían, pues sí, realmente eran inútiles, ¿no? No tenían pues poder, no tenían nada. Entonces, lo que sí no sabía este Sennacherib es que el Dios que tenía Judá realmente les iba a demostrar qué tan poderoso era. Y en estos capítulos que vamos a ver, pues va a demostrar que Él es un Dios único y un Dios todopoderoso. Amén. Y pues vamos a poner primeramente estos momentos para que el Señor esté con nosotros y podamos entender lo que quiere hablar con nosotros, ¿no? Les invito a que cerremos los ojos y Señor, Dios Todopoderoso, Señor de todos los cielos, Padre bendito, sabemos, Señor, que tú en esta noche sabemos que estás con nosotros, Señor, que nos has guardado durante la semana, que nos has proporcionado todo lo necesario y al cual te debemos toda honra y gloria a ti, Señor, porque en ti únicamente hay poder, Señor. Eres un Dios vivo, Señor, y que te manifiestas día a día en nuestras vidas para que nosotros, Señor, podamos realmente tenerte en nuestro corazón y sabemos que contigo cualquier lucha podemos librarla, Señor. Sabemos que tú eres el único que tienes todo el poder y, Señor, que no hay nadie sobre de ti. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, como título dice, tengamos un solo Dios. Y el tema, no confíes en dioses ajenos. Y para ello, hermanos, vamos a leer este segundo libro de Crónicas 32. Vamos a empezar, les digo, del 15 al 19. Y dice la palabra del Señor: ahora pues no os engañéis, Ezequías, no os persuada de este modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuanto menos Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová y contra su siervo Ezequías.
Además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él, diciendo: ¿Cómo los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos? Tampoco el Dios de Ezequías librará el suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén, que estaba sobre los muros, para espantarle y atemorizarle, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombre. Y pues sí, ¿no? Digamos, el discurso de estos enviados, de estos asirios, pues tenían la intención de destruir realmente toda la confianza que pudieron haber o que podían tener este pueblo de Judá con Dios, ¿no? Y pues era bastante simple y brillante lo que estaban diciendo estos asirios, pero pues sabemos que ahí estaba Satanás, ¿no? Dice uno, dice, los dioses de otras naciones, como no pudieron protegerlos de nosotros, este Dios que es uno, no va a poder tampoco protegerlos, ¿no? Y hace una comparación, realmente dice uno que conoce a Dios, pues tonta, a vista de que pues no conocían ellos a Dios, ¿no? Y dice uno, pues Sennacherib continuó hablando pues muchas cosas en contra de Dios y blasfemando, y también dice uno, escribió cartas de blasfemia, ¿no? Realmente Asiria no conocía ese gran poder de Dios, y esa ignorancia los estaba llevando a blasfemar. Y podemos ver, ¿no?, cómo actualmente la gente habla mal de Dios. Por todas las cosas que están sucediendo hoy en la actualidad, de mucha violencia, muertes, en cuestión de lo sexual, todo lo que se está viendo de género y todo eso, la gente que cree conocer al Señor, entre comillas, pues piensan que es otra cosa, ¿no? Todos oyen escuchar de que Dios es amor, y muchos se cuestionan, ¿no? Bueno, si tenemos un Dios de amor, o decir que ellos tienen un Dios de amor, ¿por qué está permitiendo tantas cosas? Y pues nosotros que conocemos al Señor sabemos que esto lo ha provocado el mismo hombre, por esa independencia que quiere tener de Dios. Ellos quieren hacer a su modo su vida, y obviamente que esto está provocando todo esto. Pero ellos buscan una tangente en que salirse, ¿no? Lo más fácil es echarle la culpa a Dios y decir, no, pues si tenemos un Dios y que es todopoderoso, que se hable y lo conocen que es, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Y quieren que ellos arreglen, Dios arregle. Dios lo puede hacer, pero por eso les está dando libertad, libre albedrío al hombre. Entonces eso está provocando realmente que este mundo caído, dice uno, vaya de mal en peor. El Señor te da esa opción. ¿Quieres obedecer o no quieres obedecer? ¿Quieres acercarte a mí o te quieres alejar? ¿Quieres las cosas del mundo o quieres ser obediente a mis reglas que yo te he dado? Y el hombre simplemente escoge lo que él, entre comillas, le conviene, ¿no? Y sabe que pues uno que conoce a Dios, pues sabemos que realmente pues la están regando, ¿no? No saben que al final de todo lo que pudieran hacer, al final van a salir perdiendo. Nosotros como creyentes podemos deducir que el que tiene a Dios va a ganar las batallas, como lo ha hecho aquí Ezequías. Pero si no lo tienen, le digo, nosotros deducimos que ellos van a salir dañados, van a salir derrotados, y de ahí que van a tener obviamente ese dudar del Dios que tenemos. Entonces, pues tengamos cuidado realmente qué es lo que queremos. Y continuemos con la palabra del Señor. Vayamos del 20 al 23, donde dice: Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo.
y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrendas a Jehová y ricos presentes al rey Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Y Dios, aquí podemos ver cómo libra a Ezequías, ¿no? Dice, y tal vez dice uno, ante tal opresión que había tenido de Sennacherib, pues obviamente que se sintió pues oprimido, ¿no? Y aparentemente pues iba a tener una derrota pues declarada, ¿no? Antes de... ¿Por qué? Porque todo lo que le había mencionado y como lo vimos en capítulos, traía pues dice uno una buena fama de esto. Pero, ¿qué hace Ezequías? Hace lo correcto, dice uno, clama al Señor y todavía dice uno se lleva a orar a Isaías, este hombre de Dios. Entonces, pues dice uno, tomó una sabia decisión, ¿no? Y eso es lo que, pues hoy en la actualidad es lo que debemos estar haciendo, ¿no? En los días de apuros, el deber es orar y clamar al cielo o clamar a Dios. Eh, y esto es lo que, pues, nos estaba demostrando aquí Ezequías y el profeta Isaías, ¿no? Fue pues una bonita unión, una conjunción, cuando aquí el rey y el profeta oraron ante los ojos de Dios. Y dice uno, pues ante esta situación que estaba pasando Ezequías, pudo uno pensar, ¿no? Que se podía haberse vuelto rebelde por lo que estaba viviendo, ¿no? Sabemos que este hombre pues estaba siendo obediente, estaba haciendo lo que Dios le estaba diciendo y sin en cambio estaba siendo atribulado. Y pues esta situación se nos puede presentar a cualquiera de nosotros y dice uno pues uno puede eh, estar realmente atribulado, preocupado, pero nada más, no podemos decir que estamos derrotados. Y conocía aquí Ezequías a quien recurrir. Los que conocemos a Dios también sabemos esto, sabemos a quién debemos recurrir y que sabemos que si se lo pedimos, nos va a sacar de tal situación, como lo hizo aquí eh, este rey, ¿no? Ezequías. Y es importante. Y esta situación, le digo, no nada más la pasó Ezequías, sino también muchos hombres de la Biblia, y lo podemos ver también en Pablo, ¿no? Llegó a sentir este mismo sentir. En segunda de Corintios nos mencionan el segunda de Corintios 4, 8 y 9, donde dice que estábamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Entonces, les digo, aquí nadie está realmente exento de tener este mismo sentir, ¿no? Cuando llega uno a tener ese pesar. Y sabemos que aunque andemos en los caminos del Señor, aquí como lo hizo Ezequías, también se llegan a tener conflictos y se van a llegar a tener más conflictos. Porque si Dios nos está alargando vida, no vamos a tener una vida muy tranquila. Sabemos que el enemigo va a estar ahí picando para que nosotros no estemos tranquilos, que cualquier situación lo hagamos conflicto, que nos sintamos preocupados, acongojados, no sé, hay muchas de este mismo sentir, pero sabemos que si nosotros vamos a hacer las cosas bien como lo hizo Ezequías, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar orando por todo lo que lleguemos a necesitar. Le digo, el enemigo nos va a tratar de quitar esta tranquilidad. Y ahora, si nosotros lo hacemos
en oración, y más cuando aquí el ejemplo que nos puso Ezequías, llamar al profeta Isaías, nosotros también llegamos a tener un conflicto fuerte, es importante que también nosotros llegamos a pedir o a solicitar esa ayuda, ¿no? De oración. ¿Por qué? Esa ayuda es importante y eso es lo que se lleva a cabo en la congregación, en la iglesia. Sabemos que cada domingo al terminar el servicio estamos para orar por todas las necesidades grandes que tenemos. Eso nos está poniendo intranquilo, eso nos está quitando realmente, a veces dice uno, el sueño en la semana por la situación. Y eso es lo que quiere el enemigo, ¿no? Estarnos preocupando más por las cosas que puedan suceder. Cuando nosotros debemos de haber y debemos de tener depositado nuestras cosas, nuestros pesares, nuestras cargas en el Señor. Y debemos de estar descansando y pensando en ser obedientes nada más. Que el enemigo no nos quite toda esta tranquilidad. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? En la iglesia. Que al terminar el servicio, todos en un mismo sentir, como un mismo cuerpo que somos en Cristo, pedirle al Señor. Podemos decirle, estamos echando un montón al Señor, ¿no? Entre todos estamos orando por un solo objetivo. El Señor, al estarle pidiendo a nosotros al Señor, Él nos los va a dar. ¿En qué momento? Sabemos que Él es un Dios de tiempos perfectos. Él sabe hasta dónde es una respuesta, ¿no? Aquí en Ezequías oró y le dio una respuesta positiva. Nosotros debemos tener esa fe para que también nosotros podamos tener esa respuesta. De acuerdo a nuestra oración, cómo la estamos sintiendo. Porque podemos orar y con un sentir realmente un pesar, ¿no? Y aquí más adelante vamos a ver cómo nuevamente Ezequías está orando. Y para ello vamos a pedirle al Señor que vayamos aquí, los invito a que continuemos. Ahora vamos a ver del 24 al 26, donde dice, en aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. Mas Ezequías no correspondió al bien que se le había hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén y vino sobre ellos no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. Y aquí, pues, es más simplificado, pero si recordamos cuando tuvimos el estudio de Segunda de Reyes, en el capítulo 20, ahí menciona al rey Ezequías, ¿no? Cuando por medio del profeta Isaías le dice que sus días están contados, ¿no? Dice, llega el profeta y le dice que sus días y que ponga todas las cosas en orden de su vida, porque pronto iba a morir. ¿Y qué hizo Ezequías? Realmente dicen que pues puso su rostro contra la pared y lloró. Sintió, como dicen, pues la muerte, ¿no? Que ya le iba a llegar. Y sin en cambio, cuando el Señor lo escucha, realmente esa oración que hizo Ezequías, ¿qué hace el Señor? Le responde por medio otra vez del profeta y le dice, ¿sabes qué? Ok, te voy a añadir otros 15 años más. Y le añade otros 15 años más, ¿no? Pero dice uno, por esa obediencia, el Señor le estaba añadiendo otros 15 años más. Pero dice uno, ¿por qué oró? Porque Ezequías sí estaba enfrentando, dice uno, tal vez a su peor enemigo, ¿no? Más poderoso que los asirios, y que era la muerte. Y pues dice uno, pues ante la muerte, pues no hay cómo librarla, ¿no? Si Dios le había dicho que iba a morir, él oró, pero realmente dice uno, el último enemigo al cual tenemos que vencer es la muerte. Y realmente en 2 de Corintios nos los menciona bien claro, ¿no?
Es en el 15, versículo 16, y les voy a leer la Nueva Traducción Viviente, que dice: el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, pues tenemos ya de conocimiento que al último que vamos a derrotar. ¿Y cómo lo vamos a derrotar? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a tener una vida eterna. Cuando ya nos llegue la muerte, ahí la vamos a derrotar. Y pues aquí Dios en este versículo dice, pues la avisa, ¿no? Que moriría y que ordenara las cosas de su casa. Y solo dice uno, solo un milagro lo salvaría. Y como les digo, en el capítulo 20 de Segunda de Reyes 1, pues ahí le dice que prepare todo. Y pues aquí se pone uno a pensar y dice uno, pues, qué chido, ¿no? Dice uno a veces que Dios le haya dado oportunidad antes de morir, que pusiera todo en orden, ¿no? Que de su vida, que pudiera estar mal. Y pues dice uno, pues no todos tenemos la oportunidad, ¿no? De dejar todo listo antes de morir. Si supiéramos cuándo moriríamos, creo que ahí eso sería una gran oportunidad para nosotros de poner las cosas en orden ante, dice uno aquí, pues Dios le pidió que pusiera las órdenes de su casa. Porque él venía caminando bien con el Señor, pero debemos estar preparándonos para ese encuentro que vamos a tener, pero hacia una vida nueva con el Señor, con el Creador. Y ahora yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Estamos preparados para ese encuentro? ¿Tenemos todos nuestros asuntos arreglados con Dios? ¿O estamos todavía con algún pendiente para arreglar con Él? A Ezequías le dio una oportunidad para que pusiera las cosas en orden, pero sabemos que a nosotros nos puede dar esa oportunidad como no nos puede dar esa oportunidad. Entonces, pues debemos de estar preparados, como dicen, ante el Señor de todas las cosas. Tenemos todo en orden. ¿Por qué debemos de estarnos preparando hasta el último momento, no? A veces decimos, no, soy demasiado joven, piensa uno que no va uno a morir y no se prepara uno. Piensa uno que vamos a tener una larga vida y de momento llega la muerte. Sabemos que llegando la muerte, ese enemigo ya no va a ser derrotado, sino es que no tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que debemos nosotros estar preparados. Aquí Ezequías sabemos que oró nuevamente. Ya había orado primero para salvar a su pueblo, y ¿qué hizo? Dios mandó un ángel y destruyó. Y si nos metemos a más profundo del estudio, podemos, dice uno, no sabe con exactitud, pero cómo murieron 150,000 soldados de estos asirios. Hay muchas versiones, hay muchísimas cosas donde dice uno, por medio de estudios, esto puede uno, entre comillas, saber, pero sabemos y estamos 100% ciertos que fue un ángel del Señor que los acabó. No tuvo que utilizar ni flechas, ni espadas, ni escudos. Y eso también nos lo menciona en Isaías. Como el Señor iba a ser derrotado. El pueblo de Asiria iba a ser derrotado por medio del Señor. Entonces, pues, simplemente es ponerle las preocupaciones en manos del Señor y realmente vamos a salir muy favorecidos realmente. Nada más con el simple hecho de quitarnos el peso ya estamos siendo favorecidos. Ezequías, Dios le dio una respuesta inmediata, ¿no? Vas a morir, y Dios le dice nuevamente a Ezequías, regrésate y dile qué va a hacer. Y ahora, estudiando más a fondo, pues Ezequías todavía dudó de lo que le estaba diciendo que aquí Isaías, ¿y qué hace? Pide una prueba y el Señor se la da, pero eso que le digo ya se vio en Segunda de Reyes. Y entonces
En todas nuestras aflicciones debemos de entender que si se las ponemos en manos de Dios, Él nos va a responder. Recuerden, aquí Ezequías dice uno, después de que lo sanó, la regó, se volvió soberbio, pero vuelve a recapacitar, ¿no? Y recuerden, hay un dicho aquí, ¿no? Es de sabios cambiar de opinión, ¿no? Y esto es lo que estaba haciendo también Ezequías, reconociendo ese error de que ya me salvó el Señor, me dio 15 años más y en ese tiempo me vuelvo soberbio, me vuelvo esto. Pero ¿qué es? Sabía que si no cambiaba, nuevamente el Señor iba a venir tal vez un castigo peor de lo que podía tener su pueblo. Entonces, pues tengamos cuidado en todo ese aspecto. Si andamos en el Señor, debemos, dice uno, de caminar derechito. Y continuamos con la palabra del Señor. Ahora vamos a leer los últimos capítulos del 27 al 33, donde dice, y tuvo Ezequías riquezas y gloria, muchas en gran manera, y adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos, toda clase de joyas deseables. Asimismo hizo depósitos para las rentas del grano, del vino y del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Adquirió también ciudades y hatos de ovejas y de vacas y de gran abundancia, porque Dios le había dado muchas riquezas. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gihón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David, y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacerle reconocer todo lo que estaba en su corazón. Los demás hechos de Ezequías y sus misericordias, he aquí que todos están escritos en la profecía del profeta Isaías, hijo de Amós, en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Y durmió Ezequías con sus padres y lo sepultaron en el lugar más prominente de los sepulcros de los hijos de David, honrándole en su muerte toda Judá y toda Jerusalén. Y reinó en su lugar Manasés su hijo. Y a ver, dice a consecuencia de su obediencia que tuvo con Jehová, todo lo que realizó en su vida fue prosperado. Si le dijera uno todo lo que hizo, dice uno, ciudades compró, hizo bodegas para sus granos, realmente hizo, dice un acueducto oculto para todo realmente, leyendo toda la palabra del Señor y metiéndose en un estudio profundo, realmente fue maravilloso las cosas que él realizó y que para su tiempo fueron grandes obras, pero todo fue por obra de Dios. Mandó siempre gente sabia a su alrededor porque hizo grandes cosas y con eso conlleva a que realmente fue prosperado en todo. Dice unos, se ve reflejado siempre, primeramente todo el ser humano ve, hay que estás prosperando es lo material, riquezas, pero él fue prosperado por ser obediente. Y también dice en uno de los versículos que recibió una visita del reino de Babilonia, ¿no? Por lo que habían escuchado de lo que había hecho Dios con este Ezequías, que lo sanó y que fue muy próspero realmente en todo su reino en el tiempo de... Y pues dice uno la curiosidad o tal vez ir a saber qué es lo que habían hecho para poder tener un reino próspero este Ezequías, pues manda a Babilonia, ¿no? Para saber. Y este rey de Babilonia llega aquí y este Ezequías, ahí es donde dicen, Dios le permitió que hablara a su corazón para conocerlo. Y Ezequías le habla de todo lo que le había dado el Señor, pero no menciona al Señor, que venía todo de él. Se enorgullece porque pues el Señor le dio todo. No testificó, tuvo la gran oportunidad de testificar de ese gran Dios todopoderoso que él tenía y se perdió, ¿no? Esa gran oportunidad de poder decirle de dónde había venido todo esto. Ahora nosotros, este es un gran ejemplo también de Ezequiel, porque si nosotros hemos recibido también gran bendición de parte del Señor, hemos sido prosperados en muchos aspectos de nuestra vida familiar o individual,
debemos, que si alguien se nos acerca, debemos nosotros también de mencionar quién ha sido el hacedor de todo esto. No tengamos miedo. Debemos de demostrar que el Señor nos ha dado todo lo que tenemos. No lo hagamos a un lado, porque sin Él y Dios conoce nuestro corazón. Y es importante que demos a conocer que todo viene de parte de nuestro Señor, nuestro Dios, un Dios todopoderoso. Amén. Y pues como conclusión, hermanos, nada más nos dio a conocer y conocemos que tenemos a un Dios único, un Dios todopoderoso, un Dios único, sin igual, incomparable, que no puede estar otro arriba de Él, porque tenemos un Dios celoso. Sabemos que el Señor está sobre todos. No hay un Dios, podemos nosotros tener muchos dioses, pero nadie está sobre Él, el cual le debemos nosotros realmente toda honra, toda gloria y toda obediencia. Ya vimos cómo otros dioses se captaron, un pueblo se captó de todos esos dioses inútiles. Sabemos que no sirven para nada. Así nosotros debemos de hacer a un lado todos esos dioses inútiles que tenemos y honrar a un solo Dios. Y también en estos versículos vimos que debemos de tener en cuenta que debemos estar a buenas cuentas con nuestro Señor, porque no sabemos cuándo el Señor nos llame a su presencia y nosotros debemos de tener todo en orden delante de Él para dar el siguiente paso hacia una vida eterna, vencer esa muerte y tener una vida eterna con Él. Amén. Y pues terminamos el estudio con una oración. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por estos minutos que tú nos diste, Señor, de tu grata presencia, Señor. Permite que nosotros tengamos realmente esa obediencia en ti, que saquemos todos los ídolos que podamos tener, Señor, que nosotros no nos afanemos por tener a veces esos ídolos inútiles, que al final nos van a llevar a derrota. El único que nos da victoria eres tú, Señor, nuestro Señor Jesucristo, y que daremos ese paso, Señor, estando bien contigo. Hemos aprendido eso, Señor, de ti, y queremos, Señor, día a día estar en completa paz contigo. No queremos tener nada que deberte, Señor. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues, hermanos, los invito a vernos el día de mañana, temprano a las 10, para continuar con los estudios.